el Ministerio Puerta del Cielo Internacional, Nuestra Casa y sus pastores, Gildardo y Elisa Reséndiz, presentan una palabra profética, fresca y de salvación. Descubra junto a ellos principios y alternativas bíblicas que le ayudarán en su caminar diario con Dios. Hoy yo quiero que usted ponga mucha atención al mensaje de esta semana, porque el mensaje de esta semana cerramos a Hijos y Obreros, capítulo 6 o parte 6, pero estamos tomando la parte de la mayordomía, parte 2, ¿estamos de acuerdo? Y yo quiero que rápidamente recordemos el mensaje de la semana pasada, que hablamos un poquito acerca de que los corintios, aparte de que eran una iglesia muy carnal, ¿se acuerdan ustedes? Eran una iglesia que tenían muchas posesiones. Amén. Pero esta iglesia, aparte de que era muy carnal, ¿le faltaba qué? Le faltaba generosidad. Vimos que Pablo por muchas veces menciona que el obrero es digno de su salario y el que trabaja en el evangelio dice que viva del evangelio. Y vemos que Pablo dice que si otros participan de este derecho, ¿cuál derecho? Del derecho de autor, del derecho de cómo Dios nos habla a nosotros, de que el hombre que predica la palabra, que Dios establece en el Antiguo Testamento, que los levitas, ¿verdad? Sus hermanos le iban a dar las ofrendas mecidas, las primicias de las vacas, de las ovejas, pero nada más las 11 tribus, porque una tribu llamada Leví no tenía heredad con el pueblo y con sus hermanos. Esa heredad Dios se la da a Leví directamente de Dios. Pero ya Leví no obtiene herencia entre sus hermanos, porque Leví es un pueblo apartado de Dios. Entonces Leví tenía que vivir de las ofrendas, escúcheme bien, de las ofrendas que el pueblo, que sus hermanos daban a Jehová, entre ellas las primicias, los diezmos de las vacas, de las ovejas, de la masa, del aceite. Y Leví ofrecía de esas primicias y de esas ofrendas y de esos diezmos, ofrecía a Dios, y de lo que quedaba, él comía, él y sus hijos para siempre. Y vemos que Pablo le habla al pueblo corintio, porque era una iglesia carnal, tanto que yo les hablé un poquito acerca de que de la iglesia de Corintio viene la enseñanza matrimonial, porque unos andaban en fornicación, otros en adulterio, otros andaban con la mamá de su papá. En otro momento otros andaban con prostitutas, porque dice la palabra que quitaré mis miembros del Cristo y los uniré a una ramera para hacerme un cuerpo con él. Entonces todas las enseñanzas que vemos en la Biblia que a nosotros nos han servido mucho salen del pueblo a los corintios. Y aunque el pueblo de los corintios era muy carnalote, pero nosotros entendemos esta enseñanza para el pueblo de Israel o para el pueblo gentil. Y vimos también que nosotros somos administradores, porque Pablo le habla a los corintios como administradores y les dice les habla en primera a los corintios. Quiero que vaya rápidamente a primera a los corintios, por favor. Primera a los corintios capítulo 4, para que usted entienda el mensaje de esta semana. Primera a los corintios capítulo 4, eso lo vimos hace 8 días, estamos dando un recuento nada más de lo que hicimos hace 8 días. Primera a los Corintios capítulo 4, versículo 1 en adelante. Y dice la palabra, Dios hablándole a la iglesia, a los corintios, dice: así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora, aquí, aunque la palabra para administrador es una palabra espiritual, porque son los misterios de Dios, inmediatamente en el 3 dice, ahora bien, en el 2 se requiere de los ¿qué? A ver, ¿de los qué? ¿De los qué? De los administradores, que cada uno sea hallado fiel. Entonces, claramente Pablo está hablando de un prototipo de ser buenos administradores, escúcheme, en los misterios de Dios. Pero inmediatamente Pablo le enseña a los corintios que ustedes se deben de presentar fieles ante Dios como administradores. Ahora, ¿administradores de qué? Esto lo vemos también en el libro de Romanos capítulo 11,
versículo 36. Vamos al libro de Romanos. Curiosamente, el libro de Romanos nos habla mucho de evangelismo. Escúcheme bien, el libro de Romanos nos habla mucho de evangelismo, pero también el libro de Romanos va aunado a finanzas. Usted debe de entender algo bien importante para que nada ni nadie le robe la bendición que usted está hablando. Romanos capítulo 11, versículo 36 dice lo siguiente: hablando de los administradores espirituales y administradores seculares, principalmente hablándole a cualquier hombre o mujer que es un empresario, pero también literalmente a la iglesia de los Corintios. Y dice 11:36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, entendemos pues rápidamente que cuando Pablo le habla a los corintios, le está hablando de una administración espiritual. Esa administración espiritual son los misterios de Dios. Usted es un administrador en la iglesia y aún el ministerio que usted tiene es un ministerio espiritual, aunque tiene que ver con Biblia y gente. Pero usted es un administrador y usted tiene que dar buenas cuentas al Señor o a las personas donde usted esté al frente o usted esté bajo una subordinación. Pero también la Biblia nos enseña que la administración es una administración secular. Repita conmigo, secular o material. Lo vemos en Romanos 11:36, dice que porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Yo se los dije, de nosotros no es ni la vida, ni el dinero, ni las casas, ni los carros, ni las empresas, ni los zapatos, ni los hijos. De nosotros no es nada. O sea que usted no tiene nada. Lo que usted tiene es una confianza de parte de Dios para administrar mientras usted tenga vida en el cuerpo. Es como ahorita. Yo, por ejemplo, soy administrador de esta iglesia, pero esta iglesia no es mía. Usted no es mío. Su esposa no es de usted. Usted es un administrador de todo lo que Dios le ha dado. Y usted, ahora póngame atención, y se requiere que usted sea hallado fiel. Ahora, quiero que en este momento nosotros entremos al punto número 2. Y si yo quiero que mi iglesia sea de impacto en el mundo, entonces tengo que aprender a ser buen administrador. En pocas palabras, si yo quiero que mi iglesia sea de bendición y yo quiero que mi vida trascienda y quiero que mi vida sea de impacto en la sociedad, yo tengo que aprender a dar. En pocas palabras, a ser un buen administrador. ¿Correcto? Esto lo puedo ver aquí para cuando, siempre que se trate de almas para Cristo, escúcheme bien, yo ya se lo dije, siempre que se trate de almas para Cristo, siempre entre más fuerte y la pasión sea de ganar almas, más fuerte será el ataque del diablo para sacarte del juego. Ponga mucha atención en lo que Dios le está diciendo a usted para que a rato no me diga, papá, tenía razón, ¿por qué no escuché el consejo? Porque uno está para dar un consejo y uno lo da porque uno es experimentado, ¿sí? Uno ha caminado, aunque usted me ve a lo mejor no tan viejo, pero sí hemos caminado, ¿sí? Hemos vivido la vida. Sé cómo tratar un asunto indiferente, sé cómo tratar un pecado, sé cómo tratar un problema muy fuerte, lo sabemos tratar. Pero sí es importante que usted entienda y medite que siempre que nosotros entendemos darle a Dios algo, nunca lo vamos a dar para el pastor y nunca lo vamos a dar para el hermano. Siempre Pablo dijo, no busco regalos, sino que no busco dádivas, busco regalos que abunden en su cuenta. Cuando usted lo hace para Dios, usted lo va a hacer para Dios. Cuando usted va a ganar una alma, usted va a invertir en el reino de Dios para que esa alma pueda venir. Y ahorita ese es el punto donde nosotros queremos llegar. Que nosotros los cristianos, hijo, no seamos como la iglesia de los Corintios, una iglesia que era muy carnal, pero aparte era muy coda. Nunca se habla de la iglesia de los Corintios. De hecho, esa es una revelación de la palabra. Que yo ahora donde vaya yo voy a dar esta revelación de la palabra, porque así Dios me lo ha marcado. Todos conocen la iglesia de los Corintios como una iglesia pecadora, pero nunca la conocen como una iglesia muy fuerte en niveles financieros.
¿Y por qué lo vemos? Porque hace 8 días lo vimos, como Pablo por 7 veces confirma su defensa de su derecho. Repita conmigo, la defensa de su derecho. Entonces ahorita yo me quiero enfocar al contraste que tiene que ver el evangelismo con mis finanzas. O sea, es tan tremendo, aunque Pablo dice, yo tengo que predicar gratuitamente el evangelismo. Claro que sí, porque el evangelio se predica gratuitamente. Pero yo ya le expliqué que usted no se va a subir a un micro de gratis, nada más porque usted es cristiano y porque usted lleva un ministerio de evangelismo. Lo van a bajar a patadas del micro y del metrobús, y aunque no cobre, ¿sí? Todos, aunque usted vaya a la tienda y pida una torta, usted dice, es que como estamos viendo un mensaje evangelístico, soy evangelista y deme una torta. Pues sí, pero págamela. Yo me acuerdo cuando yo me convertí, que no es amargura, pero ese hermano cada que lo veo, no es cierto, no. Yo cuando me convertí, yo tenía una hambre por la palabra de Dios. De veras, Dios lo sabe. Y yo sé que un día infeliz, no es cierto, no. No. Yo me acuerdo que cuando yo me convertí a Cristo al otro día, yo me fui a una librería cristiana. Fíjate bien. Entonces yo como inconverso llegué recién convertido a Cristo. Imagínese usted, drogadicto, parrandero, jugador, diabólico, primo hermano de Chucky y todo ese rollo. Y me convierto a Cristo y yo sé de una librería en mi ciudad, en Tehuacán, y voy con una pasión de comprarme una Biblia. ¿Cuándo en mi vida yo iba a ahorrar para comprarme una Biblia? Entonces yo me acuerdo que la Biblia creo que costaba 36 pesos, una Biblia así de este tamaño, como más cortita, y me acuerdo que llevaba yo 30. Entonces yo llego a la librería y cuando llego le digo, ¿cuánto vale esta, hermano? Y es de un hermano ya reconocido ahí en Tehuacán, creo que se llama la iglesia, no me acuerdo, Peniel, no me acuerdo. Y le digo, y dice, ¿cuánto vale? Le digo, dice, vale 36, hermano. Le digo, mire, yo bien contento le conté mi testimonio de cuando andaba yo con el tigre de Santa Julia y etcétera, etcétera, ¿no? Y me dice el hermano, wow, y se me quedaba mirando con una cara así como de wow, ¿no? Dijo, no, este cuate me va a dar la Biblia gratis, ¿no? Y cuando le digo, mira, hermano, ¿sabes qué? Nada más traigo 30. Sí, hermano, dice, pero aquí vale 36. Mira, no seas malo, mira, yo qué voy a saber de los negocios y mira, yo me comprometo que la próxima semana te pago los otros 6. No, mira, aunque yo quiera, no puedo. Es que ya el precio está estipulado. Le digo, mira, déjame rebuscar, traigo 32. No puedo, hermano, así tuvieras 35, 50, dice, no te la puedo dar. Entonces yo, ¿qué es lo que hice ese día? Yo salí y le digo, bueno, pues hermano, pues si no, pues ni modos, ¿no? No se puede, pues ni modos. Yo todavía no sabía maldecir. O sea, de veras, yo como nuevo no sabía maldecir. Pues estaba yo nuevo en el Señor. De modo que diga yo, maldito sea, que te vayas con toda tu Biblia al infierno, ¿no? No, yo cuando termino, pues sí salgo triste, ¿no? Salgo así con mi corazón triste porque dije, Señor, pero ¿por qué no o sea, que eran 4 pesos para ti? Que eran 5.50, o sea, que eran 50 centavos y es que me faltaban 50. Pues nunca me dio la Biblia. ¿Y sabes qué? Yo volví 15 días después, volví por esa Biblia, porque me gustó. Entonces yo entendí que aun cuando tú eres el mejor predicador y el mejor evangelista, todo, hijo, se mueve a través de las finanzas. Porque sin finanzas tú no puedes hacer muchas cosas. No puedes hacer muchas cosas. Ahora, yo quiero rápidamente decirte cómo yo puedo traer almas para Cristo y de qué manera poder ser buen administrador con los misterios y el dinero que Dios me ha dado. ¿Para qué? Para que usted aprenda a ser un hombre generoso y sea usted como los filipenses que ayudaban a Pablo en sus necesidades. Como yo se los platicé hace 8 días, que la iglesia nueva siempre es más práctica que una iglesia vieja. Entonces yo quiero llevarlo rápidamente a Job capítulo 33, por favor. Libro de Job, capítulo 33, para darles rápidamente una introducción. ¿Sí? Job capítulo 33. ¿Cómo yo puedo ser un hombre efectivo en el evangelismo a través de mis finanzas? Yo prediqué el domingo en Tehuacán un mensaje acerca de finanzas
Y les digo, ¿y cómo? Y dice la palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y al final todos dijeron, pastor, vamos a ir todos al Congreso. Y luego les pregunto, pues adelante, nada más que hay un problema, que no todos tenemos dinero. Entonces en Tehuacán lo que se hizo esta semana es que el 50% apoyó a sus hermanos para comprarles sus boletos para el Congreso. Imagínese usted, viene un chorro de gente de Tehuacán para el Congreso. Entonces, dice Job capítulo 33, versículo 14, amén. ¿De qué manera yo puedo ser un hombre efectivo en el evangelismo a través de mis finanzas? Primero yo quiero dar esta introducción rápidamente y dice, 33:14, sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios. Ahora, ¿de qué manera yo voy a bendecir? Escúcheme bien, ¿de qué manera yo bendigo a través de mi cartera a las almas perdidas si todavía no sé con quién dirigirme? Entonces, para esto yo necesito entender la instrucción de la palabra del Señor para que usted no dé patadas de ahogado, ni golpes al aire. Usted debe de tener sabiduría para entender el reino de Dios. Dice la palabra, sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende, por sueño o en visión nocturna. Cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo. Ahora, Dios nos habla de dos maneras. Número uno, dice el 15, por sueño o en visión nocturna. Entonces, cuando yo entiendo que Dios me habla a través del sueño o en una visión o en una revelación nocturna, entonces Dios me está canalizando a la persona la cual Él quiere que yo vaya a ver y yo la traiga a los pies de Jesucristo. Mira, fíjate bien cómo Dios le habla a Felipe también y le dice que se acerque al carro. Hechos capítulo 8, rápidamente, porque es un tema ahorita, nada más es para darle una introducción. Hechos capítulo 8, versículo 8, 37. Hechos 28, ¿lo tenemos? Vamos a leer desde el 27. Hechos capítulo 8, versículo 27 dice, hablando aquí de un evangelista llamado Felipe. Fíjese bien, aquí estamos hablando de un evangelista. ¿Quién es un evangelista? Es un hombre que se mueve a través de las masas con el poder del Espíritu Santo para convencer a las almas a convertirse a Cristo. Pero volvemos a eso, no podemos ser efectivos si no hay finanzas también. Entonces dice el 27, entonces él, ¿quién? Felipe, se levantó y se fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Ahora, ponga mucha atención, lea otra vez, vamos a leer desde el 26, por favor. Dice, 1, 2, 3. Un ángel del Señor habló ¿a quién? Ahora, a ver, ¿quién habló a Felipe el evangelista? Un ángel del Señor. Aquí estamos hablando que posiblemente sea un sueño o una revelación. ¿Quién le habló a Felipe? ¿Quién le habló a Felipe? ¿Quién le habló a Felipe? Un ángel. Y ese ángel le dijo, diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él obedece, se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de ¿qué? ¿Reina de quién? El cual estaba sobre todos los ¿qué? ¿Los tesoros de quién? De aquella reina, y había venido a Jerusalén para adorar. Entonces miren, hijos, Dios es sabio cuando Él utiliza tus finanzas para ir y hablarle a fulano de tal, porque sabe que él va a ser un instrumento útil para el reino de Dios.
Este Felipe le hizo caso al Espíritu Santo cuando el Espíritu Santo le dice: desciende, ve, levántate. ¿Cómo voy a ir si no tengo gasolina? Bueno, entonces échale gasolina a tu carro, pero levántate, vete al sur y vas a encontrar a un eunuco etíope que es un funcionario muy grande que está sobre los tesoros del rey. Y yo quiero que ese hombre se transforme a Cristo, porque yo sé que es un instrumento útil para llegar a mi iglesia, para que edifique mi iglesia. Entonces, hijo, cuando nosotros entendemos y lo escuchamos y obedecemos a Dios, y nosotros entendemos que el evangelismo va aunado con pagar un precio, entonces las cosas para usted y para todos van a ser mucho más fáciles. Porque aquí estamos viendo cómo Felipe se esfuerza y aún el Espíritu de Dios le dice: acércate al carro. Ya cuando se van acercando al carro, en el 39, mire, vamos rápidamente al 39. El 28, otra vez vamos abajo al 28, dice: volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Dice el 29, era el 29, perdón. Ahora lea conmigo el 29, dice: y el Espíritu dijo ¿a quién? ¿A quién? ¿Quién dijo a quién? El Espíritu Santo dijo a Felipe el evangelista. Dice, ¿qué le dijo? Acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Y luego adelante dice, él dijo, el eunuco: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado al matadero, como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca, en su humillación no le hizo justicia, mas su generación ¿quién la contará? Porque fue quitado de la tierra su vida, etcétera, etcétera, etcétera. Pero póngame atención rápidamente. ¿Qué estamos hablando? Estamos hablando de un cristiano que le hizo caso al Espíritu Santo para ir por aquella alma perdida. No importa si no importa si tú eres un hombre de escasos recursos, o no importa si tú eres un hombre de altos recursos, no importa si en la iglesia de Dios tú tienes finanzas o no tienes, o no importa si tienes bicicleta o carro, tú le tienes que obedecer a Dios, porque Felipe no tenía a lo mejor carro, a lo mejor tenía un caballo o a lo mejor un burro, pero este Felipe se acercó al funcionario de Candace, ¿sí? Funcionario de Etiopía, dice la palabra que estaba sobre los tesoros de la reina. Y este Felipe le testifica a Cristo al eunuco, y este etíope se transforma a Cristo, se transforma al cristianismo. Entonces vemos, hijo, cómo en la palabra del Señor hay un lazo entre las finanzas y el evangelismo. Si nosotros, hijos, no somos portadores de finanzas, si no somos portadores de gracia, entonces será muy difícil que el reino de Dios se extienda por lo menos por tu lado. O sea, yo quiero que usted entienda, hijo, que aun cuando las mujeres, dice, es Lucas, me parece, vamos rápidamente al libro de Lucas, por favor. Lucas capítulo 8, por favor, fíjese bien. Yo quiero que usted entienda algo importante aquí. O sea, si sus maridos no agarran la onda, ustedes mujeres están diseñadas para esto. Yo puedo ver, mire, yo en la actualidad a donde yo he ido, he visto muchos hombres como que están asentados, como que traen un pañal lleno de popó, que no se pueden ni mover los hombres. Pero ustedes mujeres son ágiles y Dios las ha llamado para este trabajo. ¿Cuál trabajo? A ver, mujeres, repitan conmigo, ¿cuál trabajo? A ver, no, pero bien, mujeres, parece que también ustedes tienen un pañal ahí. A ver, repitan conmigo, nosotros somos mujeres. Pero díganlo como hombres, ¿no? A ver, díganlo, nosotras somos mujeres. Y Dios nos ha levantado para este trabajo. Ahora, ¿cuál trabajo? Dígale mujer a la mujer, ¿cuál trabajo? ¿Sí? El hombre está, porque no entiende el hombre. Pero la mujer sí lo entiende, porque fue diseñada para esto. Dice Lucas capítulo 8:1, amén. Fíjate bien lo que dice la palabra. Lucas capítulo 8, versículo 1 dice: aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades
¿Y qué? Y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. Ahora, ¿qué es lo que hacía Jesús en las ciudades y en las aldeas? Ahora, escuchen con atención, porque Cristo a esto vino, a predicar el evangelio del reino de Dios a las ciudades y a las aldeas y a las colonias y a todo el mundo y a la capital y a nuestra provincia y a México y a las naciones. A esto vino Cristo, a predicar el reino de Dios. Y luego dice la palabra lo siguiente en el 2, y los 12 con él, dice el 2. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, y luego dice, y Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían ¿de qué? ¿Que le servían de qué? Que le servían de sus bienes. Pero mire, yo le aseguro algo, que en la iglesia de los Corintios, yo creo que las mujeres tenían una pasión por aportar finanzas para que Pablo se moviera en todas las ciudades y en todos los gobiernos del mundo. Pero nada más vemos cómo una de esas mujeres andaba con su hijastro. O sea que por eso le digo, entre más pasión haya por el evangelismo, dice la palabra, que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Los corintios tenían un pecado sobreabundante, pero así como existía el pecado sobreabundante, yo sé que las mujeres de aquellos días querían salir adelante, pero ¿saben cuál era el problema? Que sus maridos no se los permitían, porque decían, no, ya andas con el pastor, ya le quieres dar dinero hasta el pastor, ya andas con el pastor, ya te está pidiendo dinero el pastor. Imagínense qué tanto es el hombre, hijo, hasta dónde llega la integridad y la avaricia del hombre para que el reino de Dios se extienda, que llega un momento en la vida del hombre y los matrimonios que empiezan a pensar mal. Escúcheme bien, empiezan a pensar mal en sus corazones. ¿Y sabe por qué piensan mal en sus corazones? Porque no hemos entendido que Dios nos ha llamado y nos ha rescatado para anunciar el evangelio. ¿Usted cómo puede traer una alma para Cristo si no está dispuesto a pagarle su pasaje? ¿Cómo usted puede cimentar a un alma para Cristo si no está dispuesto a irlo a visitar y llevarle una despensa? Ay, yo no puedo llevarle despensa porque la hermana Betty, como no tiene despensas, entonces yo no le llevo. Bueno, si la hermana Betty no lleva despensa, pues usted vaya hacia el supermercado, cómprele una despensa a esa persona que usted invitó, que usted visitó, pero sus finanzas tienen que ir aunadas al proyecto del evangelio. ¿Sí me explico? Dice que un grupo de mujeres le ayudaban a Jesús de sus bienes. ¿Y para qué le ayudaban? Es que él era el Hijo de Dios, pastor. ¿A poco él no se podía desaparecer y aparecer en Cuernavaca, Morelos, Puebla? ¿A poco él no podía estar en Cuernavaca, Morelos, Puebla y de ahí se iba a Estados Unidos, se desaparecía? ¿Para qué se hacía? ¿Para qué hacía cola para comprar su avión? Porque Cristo nos vino a enseñar que aunque él podía moverse en lo sobrenatural, pero él tenía que enseñarles a los corintios, a los romanos, a todo aquel y a toda aquella mujer que le seguía, a aprenderse a desprender, porque en el reino de Dios, para poder entrar, usted se tiene que aprender a desprender de cualquier situación y de cualquier cosa. Así que, hijo, siempre, escúcheme bien, siempre que usted entienda, como Pablo le dijo a los filipenses, siempre ustedes buscan la oportunidad de bendecirme. Mientras que los corintios esperaban la oportunidad para que se fueran siempre que viniera Pablo a la iglesia. O sea que los corintios buscaban la oportunidad siempre de nunca dar. Y si daban, criticaban. Y si daban, decían, es que el Pablo se está robando los diezmos, las ofrendas, cuando ni siquiera sabían que las ofrendas y los diezmos le pertenecen al pastor. Y por eso la gente habla y por eso la gente se lastima, porque no sabe. Porque los pastores no les enseñamos a las ovejas qué onda con las finanzas dentro de una iglesia. Por eso yo se los he dicho, no cualquier persona está diseñada y tiene una investidura de autoridad o una armadura para hablar de finanzas en una iglesia. No es fácil. Usted puede ir a cualquier iglesia y no cualquier persona, cualquier pastor le habla de diezmos y le habla de ofrendas y para qué sirve y qué se hace con ello.
¿Sabe por qué? Por 5 sencillas razones. Porque les da miedo la cara de usted. Pero cuando nosotros tenemos una investidura de autoridad, entonces nosotros somos el proyecto esencial o el prototipo de enseñarle a la gente lo que usted tiene que hacer. Los diezmos y las ofrendas, claramente en el principio de Levítico: no pondrás bozal al buey que trilla. El que predica el evangelio, que viva del evangelio. Y como Pablo dice, si otros participan de este derecho, ¿cuánto más los padres de la casa? Pero dice Pablo: yo no he tomado de este derecho para no ponerle tropiezo a la cruz de Cristo, porque si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, pues me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el evangelio. Por eso muchos pastores, hijo, nunca tocan los diezmos, y cuando levantan los diezmos dicen: ahora vamos a levantar una ofrenda voluntaria para comprar sillas, para comprar esto, para comprar lo otro. Claro, es bíblico, es bueno, porque si ellos toman de los diezmos, ellos se desfalcan. ¿Y qué comen? Usted ha visto pastores que, yo se los dije la vez pasada, pastores que van a sus casas con alberca, casas que son de ellos, que sus carros y etcétera. ¿Sabe por qué? Porque ellos toman el del derecho que les corresponde. Y ven la iglesia toda deteriorada, se está cayendo. ¿Sabe por qué? Porque es lo único que dan los miembros. Porque el diezmo no es su diezmo, es el diezmo de Dios, el cual Dios se lo da a administrar al pastor, al sacerdote de la casa. Mientras que lo poco de ofrendas voluntarias que entran, pues es lo poco que se ve aquí. Pero nosotros, de lo que hemos hecho aquí, nunca lo hemos tomado de ofrendas voluntarias, aunque un 50%. Pero un 70%, todo lo que se hace aquí, se toma de los diezmos. Porque si yo tomara el 100% de los diezmos, yo ya estuviera construyendo una casota grandota. Y no lo digo porque usted dé mucho, lo digo por fe. Por eso le digo, después de estos temas yo voy a empezar a hablar de finanzas aquí en la iglesia, y usted va a entender por qué razón usted debe de aprender a ser generoso dentro de la iglesia de Dios. Y no lo hace para mí, porque lo que usted entrega de diezmo, eso no es de usted. Eso es como su impuesto del agua. Lo que usted gasta de agua y de gas, eso ya no es de usted. Eso usted lo tiene que pagar, si no, no come, si no, no se baña. El diezmo es lo mismo, hijo. El diezmo es un impuesto de vida que Dios se lo impone a usted para que usted aprenda a desprenderse. Válgame la redundancia. Y este grupo de mujeres dice que le ayudaban a Jesús en sus bienes. Entonces, si nosotros, hijo, queremos ser, mira, esta iglesia, ¿quiere usted que se llene? ¿Se ha esforzado usted? ¿Se esfuerza usted, por ejemplo, en gastar un crédito de 120 en Movistar, triple pack, guachan? ¿Se invierte usted para hablarle a todos sus invitados el viernes para que usted prepare una antesala para el domingo? ¿O dice usted: ay, ¿para qué voy a gastar si nada más tengo para hablarle a Anacleto que me va a llevar al hotel? Esa se me salió. No sé ni por qué la dije. Hijos, nosotros tenemos que ser sagaces. Por eso dice la palabra que los hijos de las tinieblas son más sagaces en el trato con sus semejantes que todos los hijos de luz. ¿Usted cuántas veces fue a la discoteca o al baile? Y nada más por no ir solo, usted pasó por su primo, por su amigo, por su pariente, y le dijo a su pariente con esa cara de la momia de Guanajuato: pero hoy no tengo dinero. Y usted dijo: no, si no te vengo a pedir, te vengo a invitar, ¿no? Y con tal de que usted llegara acompañado, usted pagó las caguamas, pagó los pomos, pagó los churritos y las botanas y las patitas de puerco y sus chalupas, usted las pagó. Y cuando se trata del reino, usted no quiere pagar ni un centavo, no quiere aflojar ni un centavo, porque se le acaba. Agarre usted la onda, hijo, porque sillas no estuvieran vacías si usted en este momento hubiera preparado su corazón para pagarle de su dinero, de su bolsa, a aquellas personas el pasaje, y luego de regreso, y luego invitarlos a comer. Pastor, quiere que lo invite, apenas si puedo comer yo, mire, me estoy muriendo de hambre, miren mis pelones ya. ¿Y quiere usted que yo invite a los hermanos bien? No, ¿qué pasó? Tenemos que cambiar nuestra forma de pensar si nosotros queremos ser generosos y genuinos. O sea, hijo,
Y usted lo escucha y usted lo sabe, pero no lo hace, no lo aplica. ¿Por qué estamos como estamos? ¿Por qué siempre lo mismo? ¿Por qué siempre lo mismo? ¿Por qué siempre, pastor, por qué yo siempre diezmo lo mismo? ¿Porque siempre das lo mismo? O sea, experiméntalo. Cambia tu enfoque a Dios. Y en vez de darle al Señor sobras, dale al Señor lo mejor de ti. Bien sencillo. El que falta mucho, por lo menos manda tu diezmo. ¿Qué? ¿Ya vio? ¿Sabe por qué no lo hace? Porque piensa que por 100 que envíe, usted se va a hacer pobre. Cuando sus 100, cuando sus 200, cuando sus 500, cuando sus 1000 están siendo invertidos en el reino de Dios, en el banco del reino de Dios, están moviendo ese dinero. Ese dinero tiene un sello que lo conoce a usted como un dador fiel. Y que tarde que temprano esas finanzas van a hablar por sí solas de usted. Como dice Romanos capítulo 1, versículo 8. Vamos a ver qué dice Romanos, por favor, porque se me quedaron viendo así feo. Romanos capítulo 1. Fíjate lo que dice la palabra. Lo tenemos. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. 9, ¿qué dice el 9? Porque testigo me es Dios a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, y de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. En pocas palabras dice, rogando que de alguna manera tenga al fin por la voluntad de Dios un próspero viaje para ir a vosotros. Dice el 11. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Pero el 8, así de sencillo, ¿qué dice el 8? ¿Qué dice el 8? Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, que se habla bien por todos lados y en todas las casas a donde voy se habla bien de ustedes. ¿Sí leyeron lo que dice? Vamos otra vez. Primeramente doy gracias a Dios, a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, que de vuestra fe se divulga por todo el mundo. En pocas palabras, cuando voy a las casas, cuando voy a las colonias, cuando voy a las iglesias, siempre se habla bien de ustedes. Pero ¿qué tal? Oye, ¿ya viste esa fulana de tal? Y va a Ministerio Puerta del Cielo Internacional y anda fornicando, ¿eh? Oye, dice que es hermano y le pedí para mi pasaje y lo que me mentó fue la mamá. Oye, ¿sabías que fulana de tal va a la iglesia? Pero dice que es una persona grande, sí, pero de lengua. Es re chismosa con ganas tú. Pero eso sí, va a la iglesia. Come todos los domingos santos y hace del baño diablos, hasta diarrea trae. Oye, ¿por qué dicen que es su papá si se expresan bien mal de él? Yo le voy a platicar algo y escúcheme bien con mucha atención porque es de vida o muerte. Y creo que ya voy a terminar el mensaje, que me quedé en la introducción. El sábado llegaron 2 invitados a la iglesia de Tehuacán. En Tehuacán está creciendo la iglesia, hijo, está creciendo mucho. Ya hasta no sé ni qué hacer. Ya hasta quiero decirle, mejor ya no, no. ¿Y saben qué pasó? Resulta que yo cuando voy a la iglesia de Tehuacán
ya nosotros planeamos y a mí me dicen, papá, hay un invitadillo por San Lorencillo y a usted le queda cerquilla. Entonces yo lo que hago es compungir a mis hijillos y meter al invitadillo ahí para que, ¿no? Sale. Entonces fuimos y mandé a mi esposa en taxi. Me bajé en la entrada de Tehuacán, le dije a mi esposa, vete en taxi y yo me quedo acá. Y ya nos fuimos platicando, iba mi hijo Sear Jasub y le digo, pues vámonos, le digo, pero ¿por qué mandé a mi esposa en taxi? Porque me dijo, es que mira, pastor, me dijo, es una invitada. Tengo 2 invitados que yo hablé con ellos esta semana, pero no tienen cómo moverse. De hecho, la niña ve que le operaron la cabeza y ella ya camina. Ya nada más que su manita todavía no la mueve bien, pero ella ya quedó bien. Su papá es drogadicto y todo. Le digo, pues vamos, ok. Y sale la plática y me dice, es que yo sabía que ustedes tenían ya la iglesia en Tehuacán. Le digo, sí, le digo, de hecho tenemos ya 2 años, vamos a hacer 2 años en agosto. Y le digo, ¿y de veras, y por qué apenas se aparece usted? Dice, porque unas personas iban a tu iglesia. Ajá. Y estas personas me dijeron que yo no fuera. Les digo, ¿y por qué le dijeron que no fuera? Dice, porque usted tenía muchos problemas con su mamá. Le digo, ¿con mi mamá? Pues le digo, pues problemas como todos los seres humanos, ¿no? Pues así me dijo. Ah, ok. Pero espérame. Pero los invitados que vamos a ir por ellos desde cuándo querían venir. ¿Y qué pasó? Y es que yo cuando los fui a ver, hace como 6 meses, yo les dije, no vayan, porque el pastor tiene muchos problemas con su mamá. Y ahora que ellos saben que yo estoy yendo, me dicen, ¿a dónde está yendo? Suegra, porque es su suegra. Dice, pues estoy yendo con el pastor Gil. Pues no que usted mismo nos dijo que no iba porque el pastor tenía muchos problemas con su mamá. Dice, pero no es cierto, era mentira. O sea, esa hermana que nos dijo fue simplemente para que nosotros no conociéramos la verdad. Le digo, y ya no me diga más. Y ahora a ellos les cuesta ir a la iglesia, a su yerno y a su nuera, a su hijo, porque piensan que yo sigo teniendo problemas con mi mamá. Y ya después, mi hijo Sear y yo nos miramos y nos empezamos a reír. O sea, vimos cómo el diablo ataca a la gente metiendo cizaña y frena el reino de Dios. O sea, yo y mi hijo nos miramos. De veras, entre los dos nos miramos así como diciendo, triste diablo. O sea, desde hace 6 meses, 8 meses, estaba frenando a esas gentes por esa cizaña en sus mentes que yo tenía problemas con mi mamá. Y dice la mujer que fuimos por los invitados, dice, pero ahora entiendo que no es cierto. O sea, ahora entiendo, dice, que yo estaba en una mentira del diablo, dice. Y lo único que pasaba era que el diablo me lo hizo saber para que yo se lo hiciera saber a otros y esos otros a otros y esas personas no vinieran. Yo te voy a decir algo. La gente que tú estás invirtiendo y que te estás preocupando por ella, el diablo les ha sembrado cizaña en su corazón. Y les ha sembrado cizaña para que esas personas no vengan y se estén frenando, pasen meses, días, semanas. Usted dice, pero ya los invité. ¿Pero por qué? ¿Por qué ya toda la colonia sabe que hay una iglesia, que hay una reunión en tu casa? ¿Por qué toda la colonia sabe que hay una reunión en tu casa, pero por qué no van?
A mí me han dicho, me han platicado muchos, no de ustedes. No, ustedes mismos me han platicado. Ya papá, ya fuimos a invitar a toda la colonia. Pregunto, ¿pero por qué no van? O de plano tu testimonio está por los suelos. O de plano hay un chisme andante por ahí que está frenando las bendiciones para ti y para ellos que tú estás invitando. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer como un buen cristiano? Como un buen soldado de Jesucristo. Bueno, entonces, si ya se cansaron de tanto hablarme, si se cansaron de tanto escucharme, pues ahora van mis hechos. Les voy a llevar una despensa. ¿Estás dispuesto a que ese tipo de personas que aún cuando tú los ves con carros, con casas bonitas, tú vayas y les lleves una despensa? ¿O nada más porque tienen carros y tienen caballos, usted diga, esos no necesitan el evangelio? ¿El eunuco etíope necesitaba el evangelio cuando era funcionario de Candace y cuando era tesorero de la reina de Etiopía? ¿Necesitaba el evangelio? Lo necesitaba. ¿Y sabe qué, hijo? ¿Sabe qué? Yo le quiero decir una información de parte de Dios. Mire, hijo, que usted debe de cambiar su forma de pensar. Si la gente a su nivel financiero no quiere, entonces vaya y empiécele a hablar a los funcionarios. Empiécele a hablar al abogado. Váyase al frente, métase ahí donde componen carros y empiéceles a hablar de Cristo. Porque esas personas no es todo lo contrario de lo que usted piensa. Usted dice, es que el que va a necesitar, pues así como lo ves con su Cadillac, así tiene una gran necesidad de escuchar el evangelio. Y nosotros tenemos que empezarle a pegar a ese tipo de personas. Necesitamos empezar a llevarle el evangelio a ese nivel de vida, a ese nivel de estatus económico que hay en zonas residenciales. ¿Ya vio? Tenemos que pegarle a todas las esferas, no nada más de la media para abajo, sino también de la media para arriba. ¿Cuántas veces tú le has hablado a tu patrón? ¿Cuántas veces le has hablado a tu encargado de la palabra de Dios? ¿Y sabes por qué no le hablas? Porque como tu patrón se echa buenas lociones, está delgado y se te antoja para el sexo, tú no le hablas de Cristo. Porque si tú le hablas de Cristo, se te va la oportunidad de pecar. ¿Por qué no le hablas a esa encargada? ¿Sabes por qué? Porque tus ojos de lujuria no le quitan el ojo de las nalgas. Y como si tú le hablas de Cristo, entonces esa oportunidad de fornicar con ella se te va a ir. Tú no le vas a hablar de Cristo. ¿Por qué no le hablas a tu amante de Cristo? ¿Sabes por qué? Porque si le hablas a tu amante de Cristo, se te va la lana. Entonces, nos interesa más revolcarnos en la caca del pecado que en todo en bañarnos y resplandecer como hijos de luz.
¿Por qué no le hablamos a la gente de Cristo, hijos? Por dos maneras Dios habla: por visión nocturna o en un sueño profundo. Yo voy a terminar con esto, que es el número 1 del mensaje. Termino aquí. Hechos capítulo 16. Versículo 6. Hechos capítulo 16, versículo 6. Ahora, si alguien tiene una Biblia, ¿me puede decir su título? ¿Su título de su Biblia? O sea, donde Hechos, ¿cómo dice? La visión del varón macedonio. ¿Quién más? ¿Otro título? ¿No tienen título sus Biblias? ¿Cómo dice? Timoteo acompaña a Pablo, ¿y a quién? Y a Silas. Yo escuché, lo acompaña a Brasil. Timoteo acompaña a Pablo y a Silas. ¿Quién más? ¿Sabe qué dice mi Biblia? Mi Biblia dice: el llamado a Macedonia. Y dice la palabra 16:6. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. No donde se quiera se debe de predicar, es donde el Espíritu de Dios nos diga que hay que ganar almas. Y luego dice el 7: y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Y dice el 8: y pasando junto a Misia, descendieron a Troas y se le mostró. ¿Qué se le mostró? ¿Una qué? Una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir. ¿Para dónde? Dando por cierto que Dios nos llamaba. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Saben ustedes que este varón macedonio en la visión clamaba y decía: que alguien venga y predique la palabra en mi ciudad? Que alguien venga a Dios, que alguien venga y nos hable del evangelio en la visión. Pablo, cuando va a predicar a Puebla y dice el Espíritu: no quiero que prediques en Puebla, y se va a predicar a México y le dice: no quiero que prediques en México, yo en la noche te voy a avisar dónde vas a ir a ganar almas y a qué casa vas a ir a ganar almas y a quién te vas a traer el domingo para que escuche mi palabra. Y dice que Pablo llegaba y se los impidió. Yo creo que fue un tormento, un huracán, una lluvia, tembló y se les impidió entrar a Troas y etcétera. Y de momento dice que a Pablo Dios le muestra una visión de noche y ve a un varón llorando, a un varón clamando, diciendo: ¿quién vendrá a anunciar el evangelio a mi ciudad? Este varón, hijo, clamaba en la noche llorando. En la visión se miraba y decía: que alguien venga a ayudarnos, que alguien venga a predicar la palabra. En la casa, yo no sé qué casa era, pero este varón clamaba para que se fuera a predicar la palabra. Ahora yo pregunto: ¿cómo? ¿Quién podría ir a Macedonia si no está dispuesto a dar para la obra?
Dice Romanos 10. Adelante. Romanos 10:14 dice: ¿cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quién? ¿Quién qué? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Hijos, escúcheme bien con atención. ¿De qué sirve que Dios te muestre visiones de varones, de mujeres que están clamando para que vayas a su ciudad a orar, a llevar el evangelio, si tú no estás dispuesto a dar, si no estás dispuesto a ir? ¿Sabe usted? Dijo que aquí en la ciudad hay muchas personas. Y yo sé que Dios a ti te ha hablado en la noche y te los ha puesto en el corazón y te ha dicho: necesito que vayas y que le hables de mí a esa persona, a tu tío, a tu pariente, a tu mamá, a tu papá. Inclusive a muchos Dios les ha dicho: vete allá a tu pueblo, a tu rancho y habla de mí. Hijo, ¿usted cree que yo nada más cuando se me ocurre irme así a un lugar me voy? No. Ahora que me fui a Tecolutla, Veracruz, yo me fui enviado de Dios. Porque si no me hubiera yo ido, yo no hubiera hablado con ciertas personas. Y le voy a decir algo: en un mes tenemos que regresar, porque vamos a hacer un techo. Ahí no se necesitan bardas. Ahí lo que se requiere es un techo y ventiladores, porque hace mucho calor. Está el mar a un lado y el río pasa por el otro. Y después de eso vamos a comenzar un culto ahí. Y cada semana se van a ir 2 varones, sea de aquí o de Tehuacán. Se van a ir a llevar la palabra a Tecolutla, Veracruz. Cada semana. Yo mañana voy a hablar con un matrimonio que cada semana se van a ir a la sierra a llevar la palabra del Señor. Cada semana. Pero yo pregunto: ¿usted está dispuesto a obedecer la voz de Dios, las revelaciones de Dios, para que a donde no vayan sus pasos, que vayan sus pesos? Principalmente ustedes, mujeres, ¿están dispuestas a hacer eso? ¿Cuántos de ustedes quieren una iglesia grande en Puebla? ¿De veras la quieren? ¿En serio la quieren? Pues entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que invertir de mis finanzas para que yo me mueva en las provincias, en las colonias, en las ciudades, a donde Dios nos quiera llevar.